Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colombia, país arrocero. En más de 20 departamentos se produce este cereal que finalmente se sirve en prácticamente la totalidad de los hogares. Esta noche nos acompaña el doctor Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, para hablar de este alimento vital para toda nuestra población. Una medida que podría ser inaplicable. El gobierno alista un decreto para fijar precios diferenciales en el ACPM, o diésel como se llama también. Habría una tarifa para unos vehículos y otro para otros, pero hay muchos reparos por la ineficacia y la inviabilidad técnica. Hablaremos con el ex viceministro Juan Alberto Londoño. En Colombia hay cada año más canas y menos cunas. Así lo dice un estudio de Corfi Colombiana que muestra cómo la población del país envejece a ritmo rápido. Esta noche les contaremos las causas y las implicaciones de esta nueva realidad demográfica. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un producto esencial en la dieta de los colombianos y que por estos días ha estado en el centro de la discusión nacional, el arroz. Doctor Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Gracias, muy buenas noches. Comenzamos diciendo que Colombia es un país arrocero, hablemos de la producción. ¿En cuántos municipios se produce este cereal y cuántas toneladas se producen cada año en Colombia? Se produce más o menos 215 municipios en 22 departamentos y se producen alrededor de 3.500.000 toneladas en términos de arroz verde. En la región, ¿cómo estamos ubicados como país productor? Pues no somos el último, pero yo creo que estamos ubicados en la región en un tercer lugar más o menos. Donde sí hay cifras, doctor Hernández, que nos llaman muchísimo la atención, es en el tema del consumo, porque Colombia definitivamente es un país en donde se consume mucho arroz. Encontramos estas cifras precisamente que nos suministró su agremiación. El 98% de las personas consumen arroz en Colombia y el 90% lo consumen prácticamente todos los días. ¿Este consumo ha venido creciendo entonces en los últimos años? Sí, ha venido creciendo. Eran hace 2 años 38 kilos per cápita. Después pasó el año pasado 42 kilos y este año está en 46 kilos según los datos del DANE. Pues mire, aquí tengo estas cifras que también ustedes nos han suministrado. Cada colombiano consume 1,8 libras semanales. Eso es lo que nos da justamente ese promedio que usted mencionaba. Pero hay departamentos que son increíblemente muy consumidores, mucho más. Córdoba, por ejemplo, 71 kilos. Sucre, 70 kilos per cápita al año. Cauca, 57. O sea, en Colombia la gente definitivamente sin arroz casi que no vive. Así es de todos los días y hay departamentos y zonas donde se consume desayuno, almuerzo y comida. Oiga, doctor, entiendo que a usted le gusta mucho la gastronomía y creo que el arroz en parte se consume muchísimo por esa versatilidad tan grande que tiene para su preparación en múltiples platos, ¿no? Sí, así es, que el arroz acompaña cualquier plato, se puede mezclar con cualquier otro alimento, con las carnes, con los cereales, etcétera. El arroz con lentejas, el arroz con frijoles, el arroz con pollo, con cerdo, etcétera. Sí, señor, pero además es que es un producto, doctor, muy barato, ¿no? ¿Cuánto vale en promedio un kilo de arroz? Yo entiendo que son como 3.000 y pico de pesos y eso lo hace muy barato, muy asequible para todos. Claro, porque con una libra de arroz comen hasta 5 personas. Mire usted, pues doctor Hernández, aquí tengo otras cifras que ustedes nos han enviado y es el consumo ya en volumen por ciudades. Bogotá es la ciudad que más consume, 350.000 toneladas al año. Antioquia, 290.000, Valle, 230.000. El precio definitivamente es eso que hace que los colombianos consuman tanto arroz. Dicen que pesa el consumo de arroz cerca del 8% en el total de la canasta familiar. Así es que como usted lo ha dicho, el arroz es un producto muy barato, como lo han dicho, es un producto, un alimento que llena, es un alimento que sirve para toda la familia y es un producto base de la alimentación
de los colombianos. Entonces, pues es un producto muy importante y de ahí todos estos problemas que se han generado porque una producción como la que tenemos a los precios que está recibiendo el agricultor, pues definitivamente le causa pérdidas y esto puede poner en peligro el abastecimiento de arroz hacia el futuro. Si nos comparáramos como país consumidor con otros países de la región, ¿qué tanto somos consumidores? Por ejemplo, frente a Argentina, frente a México, frente a Perú. México, bajo el consumo, en Argentina también. Ecuador sí consume inclusive más que nosotros, pero los departamentos del sur, como es Uruguay, Argentina, son países con bajo consumo de arroz, lo mismo que México, donde predomina el consumo de maíz. Pero en la zona andina, el arroz es un producto básico en la alimentación. Bueno, hay otro tema por el cual, doctor, el arroz es protagonista por estos días y es el tema del paro justamente de los pequeños cultivadores. Entendemos que están muy cerca a llegar a un acuerdo sobre el aumento de los precios. ¿Cómo usted ha visto estas negociaciones y la misma situación que han denunciado los pequeños cultivadores? Bueno, el día de hoy ha sido un día fructífero, entiendo, de las reuniones que han hecho los organizadores del paro con el Ministerio de Agricultura. Ahí había unos temas que también en la federación, nosotros nos reunimos el viernes con la industria y con el Ministerio de Agricultura. Se hicieron unos planteamientos que también los ha hecho los organizadores del paro y parece que está llegando algún acuerdo que ojalá se dé, porque yo creo que es justo las reclamaciones que se están haciendo, porque ningún productor va a sembrar arroz para perder dinero. Y es como usted mismo lo ha dicho, un alimento muy importante para los colombianos y muy importante en la canasta familiar. Entonces, pues todo era el tema del precio, el tema de las importaciones de Ecuador y otros temas, pero lo más importante eran estos y entiendo que esta tarde ya se está llegando a un acuerdo que ojalá se concrete y se levante el paro. Así es, sí, señor. Doctor Hernández, le quiero transmitir una última inquietud que me la hacen las amas de casa. Si los cultivadores tenían un precio que oscilaba en 170.000 pesos la carga y ahora les van a subir a un promedio de 205.000 pesos la misma carga, ¿eso puede hacer que se encarezca el arroz que tanto consumen los hogares colombianos como veíamos hace un minuto? Pues mire usted que a principio del año el precio no era 170, eran 230, 235.000 pesos la carga. De ahí bajó a 185.000 y luego a 170.000. Entonces, como le decía, está por debajo de los costos de producción. Además, con este incremento no tiene un efecto importante en los consumidores. En eso pueden estar tranquilos que el precio del arroz no se va a disparar. Va a mejorarle la condición a los productores, porque sin productores no habría arroz por consumo. Bueno, pues ojalá que así sea y ojalá que se logre entonces un arreglo muy pronto entre el gobierno, los cultivadores y todo el resto de la industria arrocera en Colombia, tan importante y mire, y tan querida por todos los colombianos. Doctor Rafael Hernández, presidente de Fedarroz, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Ustedes muy amables. Gracias. Muchas gracias. El sector arrocero protagonista por estos días en Colombia. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va el país en materia de producción de hidrocarburos. Víctor Grosso ya tiene listas todas las cifras. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El gobierno comenzó a materializar la idea anunciada hace ya varios meses de elevar el precio interno del diésel hasta llevarlo al precio internacional. De hecho, ya hay un borrador de decreto que, por cierto, está generando polémica. Doctor Juan Alberto Londoño, consultor y ex viceministro de Hacienda, buenas noches. Hola Henry, buenas noches. Como siempre es un gusto estar en Signo Pesos. Gracias, doctor Londoño. ¿Es una necesidad definitivamente desmontar los subsidios, en este caso ya al diésel, ya se hizo con la gasolina? Henry, sin duda. En Colombia tenemos, y nosotros aplaudimos que lo haya hecho en gasolina, tenemos que desmontar los subsidios en diésel. Sin embargo,
desmontarlos hay que hacerlo de una forma responsable. Y hoy yo tengo una preocupación muy grande y es el proyecto de decreto que mostró el gobierno nacional. Para mí tiene dos problemas. Ustedes están mostrando ahí las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio no tienen la tecnología para analizar qué carro entra y decir, le cobro a este valor el precio del diésel, y si entra un carro de servicio público, entonces se lo cobro a otro valor. Entonces, mi gran preocupación es que este es un decreto que no se puede implementar. Están diciendo que van a tener tarifas diferenciales, que van a seguir subsidiando el diésel para el servicio público y para el transporte de carga, y no subsidiarlo para los particulares, pero no tienen cómo hacerlo. Y si usted mira con cuidado el decreto, dicen, el Ministerio de Minas mirará cómo hará. Entonces, al final de cuentas, se va a quedar otra vez en un anuncio y vamos a seguir teniendo todo ese déficit que nos genera subsidiar los combustibles fósiles. Pues justamente este es el borrador del decreto que el gobierno ha publicado para comentarios y donde establece esas características justamente de la medida que usted menciona. Y las estaciones reconocen que es muy difícil diferenciar el precio según si viene un vehículo de carga o si viene un vehículo particular. Pero además, doctor, establece que se cobraría no en todo el país simultáneamente para los vehículos particulares, sino en unas estaciones y municipios sí y en otros no. ¿Eso no lleva a que la gente entonces escoja dónde tanquear porque sabe que hay un beneficio en unas estaciones sí y no en otras? Claro que sí. Henry, pongámoslo, entonces el vehículo va a tanquear en Chía, en Cajicá, para pagar mucho menos el valor. Y eso hará una distorsión de mercado. Y uno del mercado tiene que tratarlo siempre de la misma forma, porque si no, al final favorece unas estaciones, perjudica a otras, favorece unas rentas, perjudica a otras. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdese que todos los combustibles pagan la sobretasa de los combustibles, la sobretasa de la gasolina, que también existe en el ACPM o en el diésel. ACPM lo llamábamos antes, hoy lo llamamos diésel. Y entonces Bogotá perderá recursos porque las personas irán a tanquear fuera de Bogotá, donde no les aplique esta diferencia de precios. Entonces creo que es una medida un poco acelerada. Yo creo que lo que uno debería hacer correctamente es subir el diésel para todos los automotores y decir cómo le van a arreglar al sector transportador ese sobrecosto que se le genera, porque es cierto, pero uno debería decir, entonces arreglemos la tabla de fletes o asumamos ese costo en inflación que representaría subir el diésel, asumámoslo por una vez y hagamos las cosas bien. Yo creo que esta medida es improvisada, creo que la medida no va a tener el efecto que se espera y no se va a poder implementar. Hay estaciones muy modernas que podrán hacerlo, 1, 2, 3, pero la mayoría de las estaciones no tienen la tecnología para hacerlo. Entonces lo que terminaremos haciendo es generar unas distorsiones muy grandes y un problema, además de evasiones, elusiones y demás. Usted diga, voy a ponerlo en un ejemplo que va a sonar muy feo, pero el señor que llega a tanquear le va a decir al de la bomba, señor, diga que yo soy servicio público y le doy 2 pesos a usted. Va a generar corrupción. Porque cuando usted tiene precios diferenciados, el usuario que no sea correcto va a decir, no, cóbreme la tarifa barata y yo le doy 2 pesos a usted. Entonces, creo que esa medida está mal enfocada, está mal diseñada y que no tenemos en este momento cómo hacerlo. Para poder hacerlo, usted tendría que tener chips en cada carro y decir, solo a estos que ya tienen el chip le vamos a cobrar menos, pero además poner el chip sería un sobrecosto. Entonces, creo que la medida no va a funcionar. Claro, y es que la diferencia va a ser grande porque hoy un galón vale cerca de 10.800 pesos de diésel y llevarlo al precio internacional son hasta casi 15.000 pesos. Además, doctor, son cerca de 350.000 vehículos particulares los que se verían afectados con esa medida. ¿Con eso nomás sería suficiente para que el gobierno solucione el problema fiscal que generan los subsidios? ¿Qué es lo que en última se busca remediar? Henry, eso no es cierto. Nuestro problema fiscal es muy grande. Nuestro problema fiscal surge del gasto excesivo que hemos venido haciendo. Vuelvo y digo, aplaudimos que a gasolina se le haya quitado el subsidio, pero debemos quitárselo a todo.
el valor de los productos se tiene que pagar como es. No podemos seguir subsidiando unos sectores y otros no. No podemos, adicionalmente, decir que con eso vamos a tapar el hueco, porque además el gran problema en diésel es realmente todo ese subsidio que le estamos dando al transporte público, al transporte de carga, que lo debemos pagar los consumidores o buscar una tabla de fletes bien hecha, un pago a los transportadores correcto para que ellos de verdad estén bien remunerados. Esto es un paliativo. Los que consumen realmente gran cantidad de diésel son el servicio público y el servicio de carga. Uno de los grandes motivos, doctor, y esta es mi última pregunta, para no subirle el precio del diésel a los vehículos de carga es que se podría disparar la inflación. ¿Es así? ¿Con subirle el precio a los del diésel se puede llevar al traste todo el tema de la inflación en Colombia? Yo le voy a decir dos cosas, Henry, y aquí me voy a extender un segundo. Nuestro problema de inflación es estructural. Nosotros hemos sido el país que menos rápido ha bajado la inflación después de la subida que tuvo el mundo por pandemia y por la guerra de Ucrania. Nuestra inflación hoy no es baja. Uno decir que tiene 4.8% de inflación no es para celebrarlo, es alta. Sí va a generar un efecto de inflación. Hay estudios que dicen que puede ser 0.5 hasta 1% de inflación, pero sería una vez y corregiríamos el problema. Entonces, yo, si la pregunta me la hicieran a mí, yo preferiría ponerle a todos, no trasladárselo al sector carga, es decir, que puedan subir los precios del transporte, de lo que le cobran a los generadores de carga, y con eso se solucionaría el problema. Yo creo que, vuelvo y digo, es una medida improvisada, es una medida que no va a ser aplicable, porque si usted lee en el decreto, dicen, el Ministerio de Minas establecerá la forma en la que se aplicará. Es decir, falta una reglamentación adicional para decir cómo lo vamos a aplicar y, como decíamos, las estaciones de servicio no tienen cómo hacerlo. Entonces, es otra vez un anuncio falso que genera una expectativa, pero que en recaudo o menos gasto del Estado no va a generar ningún efecto. Así es, bueno, pues está claro entonces su posición, doctor, y es verdad, las dudas, digamos, asaltan a muchos sectores en relación con esta medida, este borrador de decreto que está publicando el Gobierno Nacional. Doctor Londoño, gracias por estar en Signo Pesos. Henry, como siempre, es un gusto. Feliz noche. Gracias, señor. Las dudas que genera entonces este anuncio del gobierno. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos cuántos vehículos hay en Colombia y cuántos son motocicletas. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega don Víctor Grosso para hablarnos de hidrocarburos. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Así es, porque Campetrol, que es uno de los gremios del sector hidrocarburos, obteniendo cifras oficiales, nos entrega este reporte sobre la producción de hidrocarburos y también sobre el número de taladros activos por la industria. En este caso, en términos de producción, con corte a mayo. Y el balance de los taladros, que ya le voy a comentar, con corte a junio. Pero empecemos con el balance de los hidrocarburos enero-mayo de 2025. En el caso de la producción de petróleo hay una caída, don Henry, del 4,2%. La producción promedio en los 5 primeros meses de este año fue de 747.500 barriles por día. Y en el caso, y este es el punto que más preocupa de este informe, del gas, hubo una desplomada de más del 18% entre enero y mayo de este año, don Henry. Esta cifra se entiende así: 814,7 millones de pies cúbicos de gas por día, ¿no? En promedio. Y aquí la preocupación, don Henry, es porque esa caída en la producción local, para seguir atendiendo la demanda nacional, para que el gas siga llegando hasta nuestros hogares, está siendo suplida por mayores importaciones. Y si este indicador sigue bajando, como proyectan en el sector, cada día se tendrán que seguir incrementando las importaciones de gas más costoso, y eso se seguirá sintiendo en las facturas que pagamos los colombianos, es lo que pronostican en el sector. Y por último, este dato: la actividad de los taladros, esos taladros gigantes que utilizan en la industria de los hidrocarburos, en el primer semestre de este año cerramos con 109 equipos activos y hay una pequeña recuperación de 0,9%, esto después de que este indicador durante un par de años estuviera cayendo con mucha fuerza. Bueno, preocupante de todas maneras estas cifras del sector petrolero. Don Víctor, muchas gracias. Déjeme contarle que el envejecimiento en Colombia va a un ritmo acelerado, al tiempo que los nacimientos, como ya sabemos, están
están registrando también fuertes caídas. Para los expertos hay que avanzar en políticas públicas que garanticen la atención en salud, el ahorro y las pensiones de futuras generaciones en el mediano plazo. Colombia sigue siendo una nación relativamente joven. La edad mediana es de 32 años y hoy la población mayor de 65 años representa el 9%. Ahora bien, el envejecimiento toma un ritmo acelerado, incluso superior al de Japón. En 2070 se espera que 1 de cada 3 colombianos sea mayor de 75 años. Seguimos teniendo un exceso, una sobremortalidad masculina en edades muy jóvenes, esto debido al conflicto, los nacimientos cayendo ya muy rápido, como lo hemos reportado en los últimos reportes del DANE, y además pues tuvimos un influjo de la migración, sobre todo de migrantes venezolanos. De aquí al 2050, 1 de cada 5 personas en Colombia va a ser un adulto mayor. La natalidad, de hecho, en 2024 cerró con un decrecimiento del 13.7% y comparado con el año 2019, prepandemia, cayó 31%, acelerando ese envejecimiento. Exigirle a las mujeres que tengan hoy en día más hijos, pues es algo que no va a suceder. Muchos subsidios se han intentado dar de muchas maneras. Según mediciones de Corfi Colombiana, tener un hijo hasta los 18 años cuesta aproximadamente 300 millones de pesos, lo que aleja el interés hoy de muchos jóvenes de tener hijos. Pero, ¿qué podría acarrear una población envejecida? Los costos del envejecimiento son sobre todo los costos en salud y los costos en pensiones son los que le siguen. Pero algunas regiones de Colombia que están rejuvenecidas pueden tardarse un poco más en llegar a ese envejecimiento. Es el caso de Vaupés, Guainía y La Guajira, paradójicamente entre las regiones más pobres del país. Por eso algunos expertos aseguran que el aumento en la natalidad no es la solución a los retos del envejecimiento. Tenemos que pensar que esas personas hoy estamos no en la época de la productividad, sino en la vigencia, que es la capacidad de aportar. Entonces no podemos perdernos ese capital humano. Si podemos aprovechar el bono de género es una de esas salidas, atracción de migrantes que se enganchen en el mercado laboral, educación financiera para aumentar las tasas de ahorro en el país. Otra cifra que puede explicar este cambio demográfico es la expedición de cédulas, que para el año 2024 cerró con una caída del 23.6%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En Colombia hay en total, según el RUNT, un 19.9 millones de vehículos, pero solo motocicletas son 12.4 millones. Esta industria mueve solo en el sector de autopartes una importación anual de 3.100 millones de dólares. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.